Bienvenidos al podcast Polihistoriadores, donde en este segmento se explorará el complejo tema de la evangelización en México. Antes de empezar, se dará un contexto histórico para ponerlos en sintonía. En 1519, Cortés llegó junto con 400 tropas a las playas del actual México. Fueron subiendo hacia el Valle Central, donde se encontraban los mexicas. Para comunicarse tuvieron una red de traductores: Jerónimo de Aguilar, un español que naufragó en territorio maya, traducía de español a maya, y doña Marina, una mujer que fue vendida como esclava a los mexicas, traducía de maya a náhuatl. Aunque tiempo después aprendió español y Aguilar ya no era necesario. Cortés llega a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1518 hasta mediados de 1519. Al ser expulsados por Cuauhtémoc después de que éste reunió a los mexicas para matar a Moctezuma a pedradas y asesinar a varios españoles, los españoles se juntaron con los tlaxcaltecas y otros pueblos del Valle Central para derrotar al Imperio Mexica. Después hubo una fusión en ambas culturas, en arquitectura, gastronomía, costumbres, religión, etc. Ya después de esto empezamos. Doctor Zúñiga, ¿cómo se puede entender la evangelización como un diálogo cultural? La evangelización en México fue un proceso complejo que involucró la interacción entre la cultura europea y las culturas nativas. Según el historiador mexicano Miguel León Portilla, la evangelización fue un proceso de encuentro cultural que permitió la creación de una nueva identidad mestiza. Los misioneros franciscanos, como Fray Bernardino, se esforzaron por aprender las lenguas indígenas y adaptar el mensaje cristiano a las culturas nativas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de cómo la imagen de la Virgen María se fusionó con la diosa azteca Tonantzin, creando una nueva identidad religiosa. La Virgen de Guadalupe originalmente es del pueblo de Guadalupe, en Extremadura, de donde proviene Hernán Cortés y toda su tripulación. Llevaban una imagen de la Virgen de Guadalupe y se la mostraron a los indígenas, fusionándola con Tonantzin. Doctora Adame, ¿cómo se puede entender la evangelización como una imposición? La evangelización en México fue una herramienta de colonización que buscaba erradicar las culturas nativas e imponer la cultura europea. Según el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, la evangelización fue un proceso de desindianización que destruyó la identidad y la espiritualidad de los pueblos indígenas. Bonfil Batalla, 1987. Los conquistadores españoles utilizaron la violencia y la coerción para imponer el cristianismo a los pueblos nativos. Sí, la evangelización en México fue una forma de imperialismo cultural que se utilizó para justificar la opresión y la explotación de los pueblos nativos. Según el historiador mexicano Enrique Krause, la evangelización fue un proceso de conquista espiritual que destruyó la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. ¿Cómo se puede evaluar el impacto de la evangelización en las culturas nativas? Pues hubo diferentes cambios en las culturas, en ambas. Las culturas indígenas se fusionaron junto con la cultura europea, creando nuevas tradiciones, culturas, formas de vivir, arquitectura. La religión aún está muy arraigada, siendo así que más del 90% de la población de México sigue siendo católica. El 94% de los mexicanos, su lengua natal es español. Esto fue un cambio muy importante en la Nueva España y para actualmente México. No podemos justificar la violencia y la opresión que se cometieron en nombre de la evangelización. Es importante conocer la responsabilidad de la Iglesia y de los colonizadores en la destrucción de las culturas nativas. La evangelización en México fue un proceso de la colonización que tuvo consecuencias devastadoras para las culturas nativas. Es importante aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Muy bien, ahora, ¿qué papel jugó la Iglesia en la evangelización de México? La Iglesia jugó un papel importante en la evangelización de México, de Nueva España. Y no solo en ello, sino también cuando España y Portugal se iban a repartir América, también organizó acuerdos para ver qué parte le tocaba a qué país. La Iglesia fue un instrumento de la colonización y la opresión. Utilizó la evangelización como una herramienta para justificar la explotación y la violencia contra los pueblos nativos.
La Iglesia fue cómplice de la colonización y la opresión. Es importante reconocer su responsabilidad en la destrucción de las culturas nativas. Por último, ¿qué lecciones podemos aprender de la evangelización en México? Lo que sucede cuando dos culturas diferentes y totalmente aisladas la una de la otra se encuentran, las mentiras que pueden crear en base de ello, para tanto ocultar algo, cambiar la perspectiva o sustentar alguna ideología. Podemos aprender la importancia de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas. La evangelización nos enseña que la opresión y la violencia no son la solución a los problemas. Para finalizar, después de oír estos argumentos, llegamos a la conclusión crítica de que la evangelización en México fue un proceso complejo y multifacético que involucró la interacción entre la cultura europea y las culturas nativas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hubo aspectos positivos como la creación de nuevas formas de espiritualidad, también hubo violencia, estación y destrucción de las culturas nativas. Es muy importante abordar este tema de manera crítica y matizada, reconociendo la responsabilidad de la Iglesia y de los colonizadores en la destrucción de las culturas nativas. Ya con esto damos terminado este podcast. Gracias a nuestros invitados por compartir sus perspectivas sobre este tema tan importante. Esperamos que esta conversación haya sido útil para nuestros polihistoriadores. ¡Adiós!